Antes del nacimiento de la fotografía, toda forma de captar, retratar y transmitir el mundo suponía siempre un alto grado de subjetividad. Para hacerlo, el hombre con el talento, la formación y la destreza creaba a través de técnicas como el dibujo, la pintura o la escultura, representaciones de lo real que no podían ser del todo fieles a lo que pretendían capturar. La llegada de la fotografía revolucionaría la posibilidad de la representación de lo real, permitiendo que prácticamente cualquier persona pudiera realizar una copia fiel de la realidad. Esto no solo transformaría las artes y las ciencias, sino también las formas de producir y acceder al conocimiento. La posibilidad de capturar el mundo con un aparente despojo de la intervención humana abriría preguntas acerca de su posible verdad u objetividad, sus alcances y su estatuto ontológico. En su nacimiento, el objetivo fotográfico se reconocía como objetivo en el sentido más literal y filosófico del término. Lo que capturaba era la realidad misma. La fotografía era concebida como un espejo de la realidad, como una imagen verosímil y mimética. Era la máquina, despojada de la intervención humana, la que era capaz de recoger, reproducir y comunicar la realidad, la verdad última de los hechos. En ese sentido, la fotografía se distanciaba de otras formas de expresión artística. En ella quedaba lo documental, la referencia, lo concreto y neutral, mientras que para el arte quedaba lo imaginario, resultado de la sensibilidad, expresión y creación humana. Más tarde aparecieron reflexiones que parecían refutar esa primera teorización de la fotografía, al señalar que de hecho está codificada desde un punto de vista técnico, cultural, sociológico y político. Se comenzó a dar cuenta de que las fotografías solo pueden capturar un ángulo de visión previamente seleccionado y bien diseccionado, reduciendo la percepción de su objeto dada su incapacidad para retratar las cosas tal y como se nos aparecen. Al señalar la arbitrariedad de la mirada fotográfica, autores como Bourdieu se esmeraron en mostrar que si ésta se había presentado inmediatamente con las apariencias de un lenguaje sin código ni sintaxis, o como un lenguaje natural, había sido ante todo porque la elección que opera en el mundo visible es completamente apropiada a su lógica, a la representación del mundo que se impuso en Europa. Podríamos hablar de este momento como el del desencanto por la fotografía, como la revelación de una mentira construida para servir a las intenciones de quien manipula la cámara, la máquina productora de visiones de mundo. Un tercer acercamiento a la fotografía le abriría la posibilidad de funcionar como una huella de la realidad, como aquello que no puede escapar de un punto de referencia que proviene necesariamente de algo que estuvo, que funda el acto mismo de la fotografía. Porque si bien la fotografía puede tergiversar el sentido de cuanto es capturado, no puede mentir ni simular la existencia de algo que jamás estuvo. La fotografía opera así como certificado de presencia, de realidad. Desde la clasificación de los signos que ofrece Peirce, esta concepción de la fotografía la colocaría en la segunda clase, sirviendo como un índice o índex diferente de los iconos y símbolos, pues, al estar físicamente conectados con las cosas, en realidad muestra algo sobre ellas. Ofrecen una evidencia de que la apariencia capturada se corresponde con la realidad. Hoy la imagen fotográfica invade prácticamente todos los ámbitos de la vida, modelando fuertemente el imaginario social por la distribución de imágenes y otro tipo de contenidos sensibles. El conocer ha pasado así de ser el acceso a la presentación de las cosas a ser el acceso a su representación. Se ve la imagen que remite a lo que representa, pero difícilmente se ve la cosa misma que es representada. Esta cuestión nos lleva a preguntarnos acerca de su naturaleza, del qué de la fotografía, a pensar si en efecto hay cosas que solo son perceptibles a través del hecho fotográfico, si hay cosas que solo existen en él. También nos conduce a cuestionar su posibilidad de representación, sus alcances y sus limitantes. La reflexión semiótica nos permite acercarnos a la fotografía como signos no lingüísticos, abriendo su interpretación a una lectura de las imágenes desde un sistema de signos más o menos explícitos que constituyen o determinan el discurso fotográfico. La teoría de Peirce sirve para explorar de qué manera, cómo y por qué estas imágenes pueden en un determinado contexto adquirir una significación comunicable y transformable, pues sugiere que todo razonamiento es de hecho una interpretación de signos, y estos son algo que para alguien representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, es decir, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o tal vez un signo más desarrollado.
Dentro del marco referencial de la imagen, esta interpretación del signo permite una experiencia o entendimiento ulterior del mensaje que la atraviesa. Esto se debe, en principio, a que si el signo opera como la representación de algo más, ese algo más debe necesariamente estar determinado por un conocimiento previo, asignado según una época y una cultura. Los rasgos formales de la imagen no operan únicamente por una traducción de signos lingüísticos, sino que estos signos están ligados a un saber. Las imágenes no son solo modelos de representación formal de lo real, sino que de hecho posibilitan el conocimiento y el reconocimiento del mundo. En otras palabras, las imágenes fotográficas, en tanto signos, no servirían solo como una réplica de lo visible, sino como un campo problemático en el cual se conjuga lo sensorial, lo simbólico, lo contextual y lo histórico. La relación entre imagen y realidad presente en esta interpretación permite también hablar del valor histórico de la imagen, de la fotografía como vestigio o como testimonio. Didi Uberman sugiere que si bien las imágenes no son ni pueden ser totales, estas nos exigen de una mirada que interrogue en ellas su posibilidad de capturar hechos en tanto representaciones visuales. Así, el autor deposita en la imagen un punto de contacto posible con la ayuda del medio fotográfico entre la imagen y lo real, sosteniendo un vínculo posible e innegable entre verdad y fotografía. Estas interrogantes, enfocadas en las fotografías de violencia, se vuelven más relevantes debido a las implicaciones éticas y políticas derivadas de la manera en que estas son leídas e interpretadas. Las imágenes fotográficas, dedicadas a registrar hechos violentos, en tanto lenguaje y objeto simbólico, pueden convertirse en huellas de un hecho consumado, en testimonios que, si bien no son narrativos, nos enfrentan a la existencia de nuevas maneras de imaginar las vivencias de las víctimas, la atrocidad de la violenta vida social. ¿Qué puede decir la fotografía de violencia acerca de la violencia? ¿Cómo tendría que leerse para adquirir significado, para resultar en un despertar ético? La actualidad, caracterizada por el derroche de imágenes, ha llevado a la manifestación de lo violento al terreno de lo visible, lo narrativo y lo discursivo. Los medios que producen y difunden las imágenes de violencia muestran un mundo o una realidad con la que la mayoría de la población no ha tenido una relación directa. En lugar de ir a las cosas, estas vienen a nosotros en forma de imágenes. Viene así la sangre y con su visibilidad la insinuación del dolor. La relación entre lugares imaginarios y reales se reestructura. Lo hace también la relación entre un sufrimiento real y uno imaginado. La representación de la atrocidad plantea, en principio, una pregunta desafiante. ¿Por qué cada vez hay más audiencias que dejan entrar a través de monitores y pantallas el evento de la muerte violenta? ¿Qué lectura de estas imágenes permite una considerable distancia con lo que muestran? ¿Les está vedada la posibilidad de significar, de reproducir y de develar el dolor y el terror? Gobierno de México.